Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. ¿Dónde están los profetas que en otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar? En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En la ciudad, ¿dónde están? En el mar, ¿en dónde están? En la ciudad, ¿dónde están? ¿dónde están? Sencilla cosa es la muerte, difícil cosa la vida, cuando no tiene sentido ya luchar. ¿En dónde están los profetas que en otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar? En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En la ciudad, ¿dónde están? En el mar, ¿en dónde están? En la ciudad, ¿dónde están? ¿dónde están? Nos enseñaron las normas para poder soportarnos y nunca nos enseñaron a amar. ¿En dónde están los profetas que en otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar? En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En la ciudad, ¿dónde están? En el mar, ¿en dónde están? En la ciudad, ¿dónde están? ¿dónde están? En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En las ciudades, en los campos. De nuevo con ustedes, hermanos, hermanas, una semana más en la que caminamos el pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza, iluminados por la luz de la palabra, cuestionados también por esa palabra que constantemente se nos ofrece y animados, ayudados por la gracia de Dios que no nos deja. Estamos ya ahora en el tiempo ordinario, según el tiempo litúrgico, y estamos ya adentrados, podemos decir también, en el tiempo ordinario del año, de la vida, de trabajo, del estudio y de todas las situaciones normales de la vida de cada día.
Y los domingos son siempre un momento para hacer una parada en ese caminar de la vida, para escuchar la palabra, para compartir con los demás, para recuperar las fuerzas, para sobre todo dedicarle a la familia, a los hijos, a la esposa, al esposo, a los ancianos, un tiempito. Y fíjense que es en primer lugar lo que vemos en el texto del Evangelio de San Lucas en este domingo, que continúa la escena que ya analizábamos, que ya reflexionábamos hace 8 días. Jesús, que el sábado vuelve a la sinagoga de su pueblo. El sábado era precisamente, en el contexto del mundo judío, el día dedicado al descanso, a imitación de la primera semana de la creación, que según el libro del Génesis, Dios había dedicado 6 días al trabajo creador, por decir así, y el último día de la semana, el sábado, lo había dedicado al descanso. En ese mismo esquema, el pueblo judío descansaba el sábado, tenían una serie de normas que prohibían el trabajo y también pues invitaban a la participación en las sinagogas. Las sinagogas eran como pequeños espacios en los pueblos, en las aldeas, en los que se reunía el pueblo judío para escuchar la palabra, hacer oraciones y cantos y hacer también comentarios entre ellos sobre la palabra. Podemos decir que era como una pequeña celebración de la palabra, como las que nosotros tenemos en muchísimas aldeas y centros en el área rural, en donde no hay oportunidad de la celebración eucarística por falta de sacerdotes. Así llega Jesús a Nazaret, el pueblo en donde se había criado, pues para compartir también con su familia, para ir a la sinagoga como solía hacerlo muchísimas veces. Y es en ese contexto que por lo tanto también se parece al nuestro. Vamos a la misa, vamos a la celebración de la palabra, compartimos, descansamos un poco el domingo. Para nosotros cristianos ya no es el sábado como para el antiguo pueblo judío, es el domingo, día de la resurrección. En fin, encontramos a Jesús en ese contexto. En el contexto de su familia, de sus paisanos, de su propio pueblo. Parece que todo es muy tranquilo y muy normal. Parece que no hay nada fuera de lo rutinario en aquella circunstancia de la visita a la sinagoga de Nazaret. Al fin y al cabo era la sinagoga de su propio pueblo, en donde le conocían, en donde estarían sus amigos y amigas y sobre todo sus familiares, la gente más cercana. Sin embargo, cuando leemos el texto completo de este capítulo 4 del Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que las cosas se tornan conflictivas y que se salen de lo normal y de lo ordinario. Jesús es invitado a hacer la lectura del profeta Jeremías, y esta lectura no es motivo pues de una repetición o de un comentario rutinario, sino algo completamente extraordinario. Puesto Jesús, al terminar de hacer la lectura, inmediatamente les dice a sus oyentes: hoy se cumple esta lectura que ustedes acaban de oír. Y allí se sale de lo ordinario, ahí sí que se salió completamente de la rutina Jesús de Nazaret. Para sus contemporáneos, para el contexto de la sinagoga, Jesús pues era nada más que esto: el hijo del carpintero, el hijo de María y José, el hombre bueno, este judío fiel, amigo nuestro, hombre honrado, carpintero. Pero ¿cómo es eso de que esta profecía se cumple hoy aquí? Eso ya sorprendería a la gente, y más aún cuando caemos en la cuenta, como veíamos hace 8 días, que Jesús se arrogó la autoridad de suprimir un texto, un versículo de ese texto del profeta.
Nos damos cuenta entonces cómo también Jesús está rompiendo con la rutina, Jesús está saliéndose de lo ordinario, de los esquemas religiosos tradicionales del mundo judío. Y estamos en el inicio, propiamente en el inicio de su misión pública. Jesús se toma la autoridad de corregir, porque eso era quitarle un versículo al texto del profeta. Jesús se toma la iniciativa de decir: este texto se cumple hoy, y por lo tanto Él se considera como el ungido por Dios, el lleno del Espíritu Santo, para transmitir a los demás una buena noticia, muy particularmente a los pobres, a los pequeños, a los encarcelados, etc. Ese discurso, que no es en realidad un gran discurso, es una afirmación de Jesús, se puede considerar como una afirmación programática. Ese día, en su pueblo, en Nazaret, Jesús toma conciencia de su propia misión. Ha pasado 30 años más o menos en una vida prácticamente normal, una vida de la cual los mismos evangelios no nos narran nada, puesto que, dicen algunos comentaristas, no había nada que narrar. Jesús había sido un hombre normal, común y corriente, ordinario en cierto modo, extraordinario dentro del ordinario, porque era un hombre muy cabal, un israelita en quien no había doblez, etcétera, etcétera, todo lo que podemos decir, pero no se había manifestado ni como Mesías, ni como profeta, ni se había arrogado ninguna autoridad hasta ese momento. Sin embargo, a partir de aquel momento, Jesús programa su actividad. Un día por las montañas apareció un peregrino, apareció un peregrino. Se fue acercando a las gentes, acariciando a los niños, acariciando a los niños. Iba diciendo por los caminos: amigos, soy amigo. Sus manos no empuñan armas, sus palabras son de vida, sus palabras son de vida. Y llora con los que lloran y comparte la alegría. Ay, y comparte la alegría. Jesús está pues proclamando en la sinagoga de Nazaret un texto de Jeremías que es justamente del momento en el que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba llamado a la restauración, después del exilio, después del caos venido por la invasión extranjera. El pueblo está comenzando una nueva etapa, y fíjense que justamente Jesús entonces se identifica como con una nueva etapa. Jesús está consciente de que está comenzando una nueva misión. Jesús está consciente
de que eso es lo que el Padre le ha enviado a hacer, anunciar una buena nueva. Jesús se manifiesta en cierto modo y primero que nada como un profeta. Fíjense que no se está manifestando en primer lugar ante su pueblo como el Hijo de Dios, no está pretendiendo que es el Verbo encarnado, está manifestándose en primer lugar como un profeta, es decir, ya como alguien que rompe con los esquemas tradicionales y ordinarios, con una figura que cumple con una misión que proviene de una vocación. Y ahí también hay algo muy interesante en ver cómo comienza Jesús su misión. La comienza respondiendo a una vocación. Fíjense ustedes que en el pueblo judío, como en todas las otras religiones, hay varias funciones o servicios o ministerios. Podemos decir que muchos de los servicios o ministerios en las religiones provienen de una tarea, de una preparación específica y de llevar adelante un rol propio en esa sociedad. Es el caso típico de los escribas, de los teólogos, pudiéramos decir hoy, de los teólogos de profesión, de los maestros, de los catequistas. Podemos decir que se trata también del sacerdote que recibe una preparación, que es ordenado en un determinado momento, etc. No así con el profeta. El profeta es alguien que surge como mucho más espontáneamente, surge a partir simplemente de una vocación y no de una institución dentro de el organismo eclesial o del organismo religioso. Un profeta, en cierto modo, es alguien que ha profundizado la palabra, que ha sentido en lo hondo de su corazón una llamada y que por lo tanto responde a esa llamada con una actitud. Y por lo tanto también su actitud muchas veces, o en general, no muchas veces, en general en la vida del profeta, la actitud que asume es una actitud de crítica, una actitud que pone como en crisis, critica al orden establecido, ya sea religioso o ya sea social o político o lo que fuese. Eso fueron fundamentalmente los profetas en el Antiguo Testamento. Un profeta es también un signo muy especial que cuestiona la conciencia de los otros. Es una persona que responde realmente a una vocación divina. Ser profeta no es una tarea que se asume o una profesión que se asume, es una misión en el sentido más estricto de la palabra, una misión que viene dada por una vocación. Y allí encontramos a Jesús de Nazaret al comienzo de su vida pública. Le vemos como un profeta que responde a una misión, a una vocación propia, y que por lo tanto también choca con el orden establecido, aunque fuese allá en su pequeño pueblo de Nazaret. Y es lo que nos refleja este texto del capítulo 4 de San Lucas. Nos refleja las diversas reacciones. En primer lugar, nos dice que algunos se admiraban, que algunos tenían los ojos fijos en él. Sería un hombre joven que con su voz potente y su presencia llamaba la atención. Un hombre lleno de energía, de alegría, etc. Pero al mismo tiempo, un par de versículos después, nos narra que la gente empezó a cuestionarse y empezó a decir: ¿y quién es este? ¿Y cómo viene este a enseñarnos esto? No se trata del hijo de José. ¿Qué está pretendiendo? Y ya comienza como una oposición. Una oposición que nos dice San Lucas que llegará hasta tratar de matarlo, porque dice que al final le sacaron de la sinagoga y querían fuera del pueblo despeñarlo en un barranco. Bien, atentaron contra Jesús sus propios vecinos. Una doble reacción: en primer lugar una admiración y en segundo lugar un rechazo. Eso es también parte de la intención de San Lucas al narrarnos esta escena en la sinagoga de Nazaret. Lucas está presentándonos quién es Jesús, está presentándonos que es un profeta movido por el Espíritu, para comenzar, ¿verdad?
y que por lo tanto como profeta será rechazado por su mismo pueblo. Acordémonos que la vida de Jesús terminará también fuera de las murallas de Jerusalén, crucificado y rechazado por su propio pueblo judío. Y en aquel momento son sus parientes, son sus amigos, podemos decir, son los más cercanos los que también le rechazan. El programa de Jesús está un poco como planteado ya en esa sinagoga de Nazaret. Y es interesante ver cómo, a lo contrario de lo que pasa con otros grandes líderes o con gente que se nos quiere presentar como muy buena y de la cual solo se presentan todas las cosas positivas de su hoja de vida o de su currículum vitae, como se dice, Jesús es presentado ya desde entrada en el Evangelio de San Lucas como un profeta que no es escuchado, como un evangelizador fracasado en cierto modo. ¿No llama la atención eso? Iba diciendo por los caminos, amigo soy amigo. Reparte el pan con los hombres, a nadie niega su vino, a nadie niega su vino. Y está junto a los que buscan y consuela a los mendigos y consuela a los mendigos. Iba diciendo por los caminos, amigo soy amigo. Y los hombres que lo vieron contaban a sus vecinos, contaban a sus vecinos. Hay un hombre por las calles que quiere ser nuestro amigo, que quiere ser nuestro amigo. Sin duda que llama la atención cómo el Evangelio de Lucas y también los otros evangelistas no nos presentan a Jesús ya de entrada como alguien que está buscando el éxito, el poder, la benevolencia de la gente para ganarse su popularidad, para ganarse también incluso beneficios económicos o de prestigio o lo que sea. Jesús es presentado ya desde el principio como un profeta auténtico, al que no le importa que va a tener oposición, más aún como el que hace desde el principio de su acción pública una opción por una vida que va a ser en cierto modo crítica, que va a ser contrastante con el orden establecido. Ya sabemos que Jesús como profeta chocará con las autoridades judías y con las autoridades políticas romanas y todos aquellos que estaban buscando más bien el bien político y sus propios intereses económicos. Ya sabemos que Jesús chocará con las autoridades del templo que habían convertido aquel templo de Jerusalén en un espacio de negocio, aunque fuese con motivos religiosos. Y habían convertido la religión en una carga para la gente, puesto que lo habían sometido a la ley y a una serie de prescripciones que nadie podía cumplir realmente.
Jesús chocará con aquel mundo judío excluyente, aquel mundo religioso dominado por la tradición, la costumbre, la ley, aquel mundo condicionado por los poderes públicos, políticos, ya fueran los locales o también los extranjeros y romanos. Jesús chocará durante su vida con aquel orden establecido, y ya desde el principio en la sinagoga de Nazaret, a un nivel aún local, aún pequeño en la aldea, nos damos cuenta de que aquello ya se ve en la perspectiva de su proyecto. Sin embargo, Jesús es un hombre libre. Él está claro, después de tantísimos años y después sobre todo de haber recibido la fuerza del Espíritu manifestado claramente en su bautismo, Él está claro de cuál es su misión. Podemos decir que hoy también en la iglesia, hoy también en el mundo, hoy también en la historia, necesitamos profetas. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, es presentado sobre todo al principio como un profeta. Hoy también necesitamos profetas y hemos de pedir a Dios que tengamos profetas. Les decía que no se trata de una profesión, no se trata de un rol ya definido dentro de la estructura eclesial o social. Se trata de una vocación, se trata de un don. Un profeta es un don de Dios para un determinado momento de la historia. Y hemos de pedirle a Dios que tengamos profetas que apliquen la palabra en nuestros días, que nos cuestionen, que nos sacudan un poco, que nos molesten. Necesitamos profetas y no solo predicadores que halaguen nuestros oídos y nos digan lo que queremos oír y lo que nos gusta. Es necesario el profeta en todo tiempo de la historia, y un profeta será siempre cuestionado, aceptado por unos y rechazado por otros. No puedo dejar de pensar en este programa en un profeta cercano a nosotros, apenas de los años 70 y 80, Monseñor Oscar Romero en El Salvador. Este profeta, que en un determinado momento vio con mucha claridad que la acción de la iglesia en aquel Salvador conflictivo de los años 70 y 80 debía ser de una palabra muy clara en favor de los pobres y en contra de las estructuras opresoras. Y Romero lo dijo con mucha claridad y con mucha serenidad constantemente. Y Romero provocó, por una parte, grandes esperanzas en toda América Latina y en el resto del mundo. Las esperanzas de un profeta, las esperanzas de un tiempo que puede cambiar. Pero Romero también provocó odio, oposición e incluso la maquinación en contra de su vida, y fue asesinado. Quizá también se puede pensar en Juan Gerardi en nuestro país, por decir casos conocidos que están más claros en los medios de comunicación, etcétera, pero también hay muchísimos otros casos. Alguien que habla claro, que dice la verdad, que como Gerardi decimos, la verdad es dura y muchas veces duele, pero decir la verdad es una experiencia altamente liberadora. Eso dijo Juan Gerardi, y también fue asesinado, también se maquinó en contra de su vida. Hace unos días leía también una biografía muy interesante de una profeta norteamericana, mujer, Dorothy Day, que en los Estados Unidos fue un testimonio de cercanía a los trabajadores, y fue una palabra muy clara en contra de las estructuras opresoras en los mismos Estados Unidos, en contra del pobre y del pequeño y del trabajador. Dorothy Day fue un dolor de cabeza también para la jerarquía eclesiástica en los Estados Unidos en un determinado momento. Y Dorothy Day a nivel público también era considerada una persona peligrosa. Fue varias veces también arrestada por sus manifestaciones públicas, por su solidaridad con la gente, etcétera.
profetas y profetisas, ¿por qué no?, que también se necesitan en nuestro mundo y a los que nosotros también hemos de escuchar y a los que hemos de ir dejando que su palabra, que su cuestionamiento también llene nuestra propia existencia. El mundo actual, como el mundo de siempre, está dominado por la tradición, la norma, la ley, que muchas veces quita la verdadera libertad de la persona. Y hay quienes, hay veces hay masas de gente o masas religiosas también que no tienen miedo, que pierden la libertad, que se dejan dominar. Y es necesario allí escuchar de nuevo la voz profética y, ¿por qué no?, en primer lugar, la voz de Jesús, el profeta rechazado de Nazaret, pero que ha venido para dar la libertad. Fíjense ustedes que es una palabra clave en este texto del día de hoy. Un profeta es alguien que el primero es un hombre o una mujer libre. Y un profeta es alguien que precisamente porque manifiesta su libertad ante el poder, el dinero, la fama, la comodidad, etc., precisamente por eso también manifiesta con libertad y provoca libertad en la gente. El anuncio de la verdadera libertad, la que viene del fondo del corazón, no solamente esa libertad externa, política, social, sino verdaderamente la libertad de fondo, la libertad de aquel que dice: yo sé que esto es verdadero, yo sé que esto es lo correcto y lo hago, independientemente de prejuicios, condicionamientos, peligros incluso, críticas o lo que fuese. El texto de San Lucas en el capítulo 4 nos invita hoy a una actitud admirativa frente a Jesús. Le admiramos como Jesús, profeta, hombre libre. Le admiramos en contraste con aquel pueblo de miras muy estrechas y cerradas. Y le admiramos y le pedimos que hoy también en la iglesia y en el mundo haya profetas y que nos dejemos cuestionar y que nos dejemos iluminar por su palabra. Gracias por su atención. Hasta dentro de 8 días. Olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. A la flor de romero, romero verde, si el romero se seca, ya no florece, que no florece, ya ha florecido Oscar Romero por su martirio. Una meta que es alegría definitiva de todos los hombres. A la flor de romero, romero verde. Es de amor, esta flor no se seca, siempre florece. Siempre florece la flor de romero, dando 1000 frutos. Entre los pobres que esperan en Dios bueno y justo. Todo lo estimo ya como pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo y existir en Él. A la flor de no con una justicia mía, sino con la que viene de la fe en Cristo. Esta es la trascendencia. Es de olor, esta flor da un aroma que bien me huele. Que bien me huele la flor de romero, a buena noticia. Felices los que sienten hambre y sed de justicia. Hay muchos que quieren una justicia mía, una justicia de hombres. No trascienden. No es esa la que me salva, dice San Pablo. Es la justicia que viene por la fe de Cristo mi Señor. A la flor de romero, romero verde.
flor no se seca, siempre florece. ¿Y cómo es Cristo justicia del hombre? Dice, para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. Ven cómo la vida recobra todo su sentido y el sufrimiento ya es una comunión con el Cristo que sufre y la muerte es una comunión con la muerte que redimió al mundo. A la flor del romero, romero verde. Es de Dios, esta voz nunca calla, siempre defiende. Siempre defiende la voz de Romero al pueblo oprimido. Y por amor a la vida, lo mismo que Cristo. ¿Quién puede sentirse inútil ante este tesoro del que ha encontrado a Cristo, que le da sentido a la enfermedad, al dolor, a la opresión, a la tortura, a la marginación? No está vencido nadie, aunque lo pongan bajo la bota de la opresión y de la represión. El que cree en Cristo sabe que es un vencedor y que la victoria definitiva será de la verdad y de la justicia. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.